Durante siglos, la figura de Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición, oscuridad y desprecio. Lo imaginamos vendiendo a Jesús por unas cuantas monedas, colgándose después, maldito, olvidado, odiado. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que creíste saber sobre él fuera una mentira? ¿Y si Judas no fue un traidor, sino el único que entendió realmente a Jesús? ¿Y si su traición fue, en realidad, un acto de amor, de obediencia divina? Existe un evangelio perdido, oculto por siglos, considerado herejía, blasfemia, peligroso. Un texto redescubierto hace apenas unas décadas, y que podría cambiar para siempre nuestra visión de Jesús, de la Iglesia y del alma humana. Hoy hablaremos del Evangelio de Judas, el secreto más oscuro de la historia del cristianismo. El descubrimiento del Evangelio prohibido. En 1978, en una cueva en Egipto, un grupo de saqueadores encontró un códice antiguo. No sabían que en sus manos sostenían un texto que haría temblar los cimientos de la religión organizada. El manuscrito, conocido más tarde como el Códice Chacos, contenía varios textos gnósticos, entre ellos, uno con un título perturbador: El Evangelio de Judas. Durante años, el códice fue vendido, maltratado, guardado en una caja de seguridad en Nueva York, expuesto a humedad, casi destruido. No fue hasta el año 2001 que un grupo de expertos comenzó la restauración. Y en 2006, tras un proceso largo y controversial, el mundo escuchó por primera vez las palabras de este evangelio perdido. Pero lo que revelaron esas páginas no era una simple versión alternativa de los hechos. Era una reescritura total del papel de Judas. Y del mismo Jesús. ¿Qué dice el Evangelio de Judas? A diferencia de los evangelios canónicos, este texto no narra milagros, parábolas ni pasión. Es un diálogo íntimo. Una conversación profunda entre Jesús y Judas. En este evangelio, Jesús se ríe de sus discípulos porque no entienden quién es realmente. Les dice que ellos adoran a un Dios falso, un creador inferior. Los llama ciegos, perdidos, dormidos. Y solo a Judas lo aparta. Lo llama aparte. Le dice: tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me viste portar. En otras palabras, Jesús le pide a Judas que lo entregue, no como traición, sino como un acto necesario para liberar su esencia divina del cuerpo humano. Jesús no muere por los pecados. Muere para liberarse de la prisión del cuerpo. Y Judas es el único que lo comprende. El Jesús gnóstico y la realidad del alma. Este Jesús no es el Jesús que hemos aprendido en catecismo. Es un maestro gnóstico. Un revelador del conocimiento oculto, gnosis. Habla de dimensiones celestiales, de arcontes, de un universo creado por un ser inferior. Jesús no viene a redimir al mundo desde el pecado, sino a despertar las almas atrapadas en la materia. En este contexto, Judas no es el traidor. Es el discípulo más fiel. El único que tuvo el valor de ejecutar un plan divino que nadie más entendía. El acto de entregarlo no fue traición. Fue obediencia al misterio. El Evangelio de Judas, como otros textos gnósticos, sostiene una idea radical. El Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios. Es un demiurgo, un ser inferior que creó el mundo material. Este demiurgo, llamado Yaldabaoth en otros textos gnósticos, gobierna con ignorancia, violencia y control. Los verdaderos hijos de la luz deben despertar. No obedecer, no rendirse, sino recordar quiénes son realmente. Para los gnósticos, la salvación no viene del sacrificio, ni del perdón, sino del conocimiento interno. Y Jesús fue el mensajero de esa verdad. Una verdad tan peligrosa, que debía ser enterrada. ¿Por qué la Iglesia lo ocultó? El mensaje del Evangelio de Judas era una amenaza total al poder de la Iglesia. Deslegitima el sacrificio como redención universal. Cuestiona la autoridad de los apóstoles tradicionales. Destruye la idea de un Dios todopoderoso creador del mundo. Y convierte al villano de la historia en el único que entendió el plan. Aceptar este evangelio implicaría derribar siglos de dogmas, ritos, jerarquías y estructuras de control. Por eso fue condenado. Por eso fue considerado herejía. Y por eso fue borrado de la historia. Hasta ahora. Aunque hay debates, el texto está datado entre el siglo II y III después de Cristo, escrito en copto, una lengua egipcia antigua. No fue escrito por Judas Iscariote,
sino por un grupo gnóstico que lo usó para transmitir su visión espiritual. Aún así, es uno de los evangelios más antiguos conocidos, y su contenido es coherente con otros textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi. Su existencia no es un invento moderno. Es un fragmento real de la historia cristiana, que simplemente fue borrado del mapa por los vencedores. Significado espiritual del Evangelio de Judas. Más allá de la historia, este texto ofrece una visión profundamente espiritual. El alma humana es prisionera del cuerpo y del mundo material. Jesús viene a liberarnos del engaño. Solo quien comprende la verdad oculta puede despertar. La fe ciega no basta, se necesita conocimiento interior. Judas, al aceptar el destino que Jesús le confía, representa el alma valiente, que se atreve a ver lo que nadie quiere ver, y a actuar, aunque el precio sea ser odiado por el mundo. ¿Cómo cambia todo esto lo que creemos? Si este evangelio es tomado en serio, implica que la historia de la redención fue manipulada, que la verdadera enseñanza de Jesús fue desviada, y que el cristianismo institucionalizado silenció a quienes sabían demasiado. Nos hace preguntar, ¿quién escribió la historia que nos contaron? ¿Por qué solo se eligieron 4 evangelios? ¿Y qué otras verdades fueron enterradas junto a Judas? A veces, el villano de la historia fue el único que conocía el final. El Evangelio de Judas no es un texto perdido. Es una llave para mirar más allá del dogma, para cuestionar lo que nos enseñaron, y para buscar la verdad en lo más profundo de nuestra alma. Judas no fue el traidor, fue el elegido, y ahora, su historia, vuelve a la luz. Suscríbete y acompáñame en este viaje de redescubrimiento espiritual, porque aún quedan muchas verdades ocultas, esperando salir a la luz. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás solo. Somos muchos, que estamos empezando a ver.